Desde Santa Cruz del Retamar, España, el pastor Anselmo Quiñones nos abre su corazón y comparte su historia marcada por procesos intensos, decisiones difíciles y momentos donde solo la fe sostuvo su camino. En esta entrevista nos habla del precio del llamado, la importancia de la familia en el ministerio, y cómo aprender a aceptar la voluntad de Dios incluso cuando duele. Un testimonio que desafía, inspira y afirma que todo lo que vivimos tiene propósito eterno. Dios bendiga a todos. Mi nombre es Anselmo Quiñones López. La misericordia de Dios, soy pastor en la iglesia Tabernáculo de Vida, la Tierra Prometida, aquí en Santa Cruz de Retamar, que es un pueblo de Toledo, aquí en España. Llevo sirviendo al Señor algunos años, pero el mejor ministerio que tengo es ser esposo y padre de 3 hermosos hijos. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me permiten estar aquí en Fragmento Pentecostal, hablando un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén, pastor. Sabemos que usted está como pastor en España. ¿Cómo ha sido conocer el Evangelio, pastor, en sus inicios, en su infancia? Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de conocer al Señor cuando tenía más o menos unos 14, a cumplir 15 años. Mi mamá se arrepintió en Ecuador y fue de viaje, un viaje a Ecuador, y ella se arrepintió de sus pecados allá y volvió acá. Y en ese transcurso de que mi mamá se estaba arrepintiendo en Ecuador, yo estaba solo aquí en España con mi papá. Bueno, estábamos él estaba en su trabajo, yo estaba en casa, en un salón, y todavía me acuerdo que en ese día todos tenemos un pasado, ¿no?, que contar, y bueno, mi vida tampoco era tan bonita que digamos cuando tenía 14 años. Y bueno, cuando yo me entró unas ganas de buscar a Dios de alguna manera, y estaba en el salón de mi casa, en el sofá, cuando yo cambié un canal de televisión y bueno, aquí en ese tiempo no habían canales de cristianos ni nada de estas cosas. El hombre que estaba predicando dijo: tú que estás ahí en el sofá de tu casa, tú te puedes arrepentir hoy. Y bueno, yo hice una oración de arrepentimiento, de esas típicas que se hacen en algunas iglesias, ¿no? Le pedí a Dios de todo corazón que me perdonara. Y mi hermana tenía una Biblia en casa y yo comencé a leer la Biblia y bueno, para mi sorpresa, mi mamá también se había arrepentido en Ecuador, y cuando vino buscó una iglesia, y la iglesia que quedaba más cercana a nuestra casa a 5 minutos era la Iglesia Pentecostal Unida, Tabernáculo de Vida, allí en Madrid. Y desde el 2005 mi mamá y yo, junto a mi hermana pequeña, comenzamos a ir a la iglesia. Y bueno, mi mamá ya partió con el Señor y de ahí van a ser unos 20 años. Y ahorita, pues, en ese tiempo pastoreaba el pastor Gary Sones. Ahora nuestro pastor hermano Burgers, pastor Ken Burgers, ya van a ser 10 años siendo nuestro pastor. Entonces, bueno, más de 10 años. Entonces damos gracias a Dios. Por ahí fue cuando nos arrepentimos y conocimos a un Dios de poder, y damos gracias a Dios que fue la Iglesia Pentecostal Unida, Tabernáculo de Vida, allí en Madrid. Qué importante, a ver, amén, cuando tenemos una madre y usted como hijo, sentir el llamado y seguir esa intención de cambiar nuestra vida. Usted como pastor, que es esposo, además hijo, es complicado a veces el administrar la familia, la iglesia, el trabajo, las responsabilidades. Somos seres humanos y a veces podemos desviarnos un poco porque no es fácil ser pastor, no es fácil ser padre, y mucho menos estar con varios cargos. ¿Qué importancia, pastor, no es la familia en la iglesia? ¿Qué consejo nos puede dar como padre o hijo hacia las familias? Siendo honesto, yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos brinda de poder servirle al Señor en un ministerio. Eso es bien importante. Doy gracias a Dios que Dios ha sido, bueno, Dios siempre fiel, ¿no? Pero realmente yo lo tomo a título personal. Dios ha sido muy bueno, muy fiel conmigo. Pero una de las cosas que yo creo, ya voy a hacer 17 años de casado con mi esposa, Mana Jenny Salazar, y tenemos 3 hermosos hijos, Jordan, Matthew y Susa. Ellos son lo mejor que nos ha podido pasar después de conocer a Dios. Una cosa es mi relación con Dios es lo más importante que hay en el mundo, pero otra cosa es mi ministerio. El ministerio que Dios nos ha permitido tener es una bendición: ser pastor, servir en cargos
o nacionales o regionales o lo que sea que Dios nos haya puesto o lo que Dios nos haya permitido servir o predicar. Eso está muy bonito. Pero antes de todas esas cosas es ser esposo de la hermana Jenny, ¿no? Ese es el privilegio más alto que tengo aquí en este planeta Tierra, y después ser papá de estos 3 hermosos chicos que tienen 15, 14, 13 va a cumplir el del medio y 6 años va a cumplir mi pequeña Susan. Entonces, para mí, a mí me ha tocado esforzarme, porque yo creo que no es que yo hablo desde la perfección, porque realmente creo que todos cometemos ciertos errores. A veces hacemos otras cosas que no tendríamos que hacer, como por ejemplo darle más tiempo en ir a algún lugar. Pero gracias a Dios por mi esposa, que me ha ayudado mucho. Yo tengo algunas normas, por ejemplo, en los cumpleaños de mis chicos yo no voy a predicar a otra iglesia. Incluso me acuerdo, hace un par de años me llamaron para predicar el día 12 de agosto, que acompañaron a un amigo, justamente era el pastor Paco Francisco Rodríguez, que es el pastor Paco aquí de la iglesia de Getafe, que si podemos ir. En ese tiempo él trabajaba como director de Misiones Nacional y yo como secretario de Misiones Nacional. Entonces, si podíamos ir los dos a visitar alguna, yo le dije, yo te aprecio, te amo mucho, pero yo no voy. Le dije yo, el cumpleaños de Matthew, y el cumpleaños de Matthew pues es un acontecimiento importante, pues nació hace varios años atrás y yo soy el papá. Entonces un predicador lo puede conseguir, pero un papá no. Entonces al final pues no fui. Igualmente varios eventos que me han dicho, puede ir tal fecha, y yo he dicho, puedo ir el día sábado, pero el viernes no, porque es el cumpleaños de uno de mis chicos. Entonces he aprendido hay fechas importantes en el calendario, como mi aniversario, como el cumpleaños de mis hijos, el cumpleaños de mi esposa. Y he aprendido a decir que no, aunque parezca la mejor oportunidad del mundo para el ministerio, pero es que al final, de aquí a mañana, no es por nada malo, pero de aquí a mañana hay muchos pastores en el mundo, muchísimos pastores, pero hay un solo esposo de la hermana Jenny y un solo papá de los 3 chicos. Entonces, dentro de lo que cabe, porque también he cometido muchos errores de decir, voy, hago esto, ya estoy en casa, son las 12 de la noche y salgo, también esos son unos errores que uno dice, no los voy a cometer, pero realmente ya hay un hermano que necesita ayuda o cualquier cosa, y al final acabamos cediendo algunas cosas. También he aprendido a respetar un día, el lunes, es el día de descanso. Yo he aprendido a que ese día intento no contestar mi teléfono. Digo intento porque algunas veces lo contesto, pero he aprendido a intentar, y doy gracias a Dios por la hermosa iglesia de Santa Cruz que yo pastoreo. Ellos a mí la verdad que me apoyan un montón y me permiten, por ejemplo, que hay días señalados para yo dedicarle tiempo a mi familia. Ellos, la verdad que son una bendición. Por ejemplo, llega el día lunes y yo rara vez que recibo un mensaje, ya tiene que ser de vida o de muerte para que me escriban, pero rara vez, y ellos incluso me animan a que me vaya de vacaciones, me animan que esté con mi familia. Y eso, para mí, sí puedo dar un consejo a la gente. Lo primero de todo es tu familia, primeramente tu esposa y tus hijos. Yo sé que tenemos papá y mamá, y eso es importante, pero una vez que te casaste, pues Dios dejó un ministerio importante que es tu esposa, y ya a raíz de eso tu familia a partir de tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que eso debe de ser, no lo primero, debe de ser la marca de todo ministerio. Incluso cuando Pablo le habla a Timoteo o a Tito en el tema del diaconado y todo esto, siempre marca como primordial su familia, que aprenda a ser un buen líder de su casa. Y todos los que somos papás sabemos que hay una temporada de adolescencia en los hijos que se necesita que el papá no solamente esté presente, sino que sea indispensable para la vida de ellos. Entonces yo recomiendo, porque aconsejarnos es algo bastante elevado, pero una recomendación es que uno pueda tomar como primordial el mejor ministerio que tenemos, que es nuestra familia. Sí, tal cual, pastor. La verdad, una gran bendición. Hace poco hablaba con un pastor psicólogo y él me decía, debemos lograr que como padres, el día de mañana nuestros hijos tengan recuerdos en la iglesia, con la familia y además también fuera de la familia, en ir a plazas, no sé, cines o cualquier detalle
que los hijos tengan como recuerdo, mi papá era el pastor, tengo recuerdos con él en la iglesia, no sé, coordinando en el servicio, pero también tengo recuerdos con mi papá afuera, en un cumpleaños, en una graduación, en algo que me saqué notas o he jugado, no sé, al béisbol o al fútbol, pero mi padre estaba ahí. Sabemos que usted es predicador, lo he visto predicar en varios eventos, es más, lo conocí a usted por medio de un reel, y cómo es, ¿no?, la importancia hoy en día de la tecnología, que podemos conocer a pastores, prédicas, fragmentos, y lo conocí por las redes. Es más, me gusta su estilo de predicación, sé que cada uno tiene sus estilos, métodos, y la verdad, como predicador jóvenes, no, al principio no es fácil. ¿Qué consejo le darían a los pastores jóvenes? Cada uno tiene una escuela, ¿no? Y a mí me tocó una escuela bien poderosa. Yo doy gracias a Dios que yo tuve el pastor Gary Sones, que él decía que la unción viene con 3 palabras: trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, aparte de la oración, todo eso decía que la unción venía trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Es decir, sacrificar, ¿no? Y tengo el honor de que actualmente tengo un hombre poderoso en mi vida, que es el pastor Ken Burgers, su esposa Mana Kay. Ellos son mis pastores, ya van a ser 11 años. Yo siempre pienso que hermano Sones fue Moisés y hermano Burger es Josué para España, siempre lo he creído así, ¿no? Entonces son personas que me enseñaron que me está enseñando a sacrificar. Por ejemplo, el pastor Burger hablaba mucho del carácter de las personas. El carácter lo dice todo. Uno puede tener mucho talento, pero el carácter determina los hechos, ¿no? Entonces, uno de los consejos que yo he aprendido en estos últimos años, yo llevo predicando, gracias a Dios, desde los 15, 16 años que llegué a la iglesia. 14 llegué, 16 hacían rallies de predicadores, que eran reunión de predicadores, y ponían predicadores jóvenes, y la misericordia de Dios me tomaron en cuenta. Y bueno, llevo predicando algún tiempito así, y doy gracias a Dios que una de las cosas que he aprendido, ahora yo tengo predicadores jóvenes en mi iglesia también, en la iglesia que yo tengo el privilegio de pastorear. Tengo algunos predicadores que son y predican muy bien, es decir, predican muy bien. Y una de las cosas que yo le he dicho, que la predicación dura 30 minutos o 45 a lo mucho, pero hay una vida detrás, es decir, hay una vida de integridad, y la integridad pesa mucho. Tú puedes decir 2 palabras en el púlpito con una vida de integridad y la gloria de Dios cae. Pero si no hay integridad, tú puedes tener el mejor bosquejo homiléticamente trazado, con la mejor exégesis y todo, pero no, y puede ser hasta muy profundo, que la gente se quede boquiabierta, decir, wow, qué mensaje, pero no hay profundidad del espíritu. La profundidad del espíritu viene a través de una vida santa, pues Dios dijo: sed santos porque yo soy santo. Entonces, si yo puedo dar un consejo a alguien o algo que decir acerca de los predicadores jóvenes, es que no olviden lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay 3 puntos bien importantes, y podemos ver 3, o quizás hay más, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, eso es una decisión, no de otro, una decisión personal. Después viene el segundo punto, que es niéguese a sí mismo, es decir, todo lo que tú eres no sirve si no es en las manos de Dios, así que tienes que negar quién eres tú, tienes que tener una identidad nueva, que es ser hijo de Dios. Negarse a sí mismo es dejar orgullo, prepotencia, ego, todo tipo de falencia espiritual a un lado, y tomar su cruz, es decir, eso es sacrificio. Y el sacrificio no viene solamente con venir al culto los miércoles, los domingos o los martes o cuando te toca, sino el sacrificio viene cruzando la milla extra. Alguien dijo alguna vez que la milla extra es para los valientes, ¿no? Entonces, recuerden, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Entonces, si yo le puedo dar un consejo, grábese eso en la mente. Si alguien quiere venir en pos de Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirle. Cuando uno sacrifica, se niega a quién es, es increíble lo que Dios puede
hacer en la vida del ser humano transformación de adentro hacia afuera, es decir, comenzando en el corazón del ser humano y terminando hasta lo último de la tierra, es decir, un mundo exterior. Entonces, ser predicador joven no significa solamente predicar en Facebook, Instagram, Twitter o las redes sociales. Eso es algo que la gente lo puede tomar, lo puede ver y esperar ser de bendición, está bueno, pero es negarse a sí mismo, tomar su cruz y que haya una transformación de aquí adentro hacia afuera. Cuando la gente comienza a ser transformada de aquí adentro, no de afuera, de aquí adentro hacia afuera, eh, todo el mundo comienza a ver un cambio, la sociedad comienza a cambiar, los colegios comienzan a cambiar, las escuelas o los vecindarios comienzan a cambiar y comienzan inusualmente a invitarte a predicar porque ha habido un cambio acá adentro. Cuando no hay un cambio allá adentro, nadie lo va a notar. Podemos quizás aparentar algunas cosas, pero nadie va a ser transformado. Cuando la gente es transformada es porque primeramente hubo un cambio acá adentro. Entonces, como predicador, procure eso, negarse a sí mismo, tomar su cruz y que Dios haga una transformación de adentro hacia afuera y vamos a ver cosas extraordinarias con la ayuda del Señor. Y eso es verdad, pastor. También recuerdo hace poco que hicimos la entrevista, sé que las personas no van a entender, pero al pastor Anselmo yo le había hecho una entrevista. La verdad, tuve un error mío con la computadora y se me reseteó todo. Y él decía algo tremendo, que cuando él era joven fue a predicar a un evento, ¿no? Recuerda, pastor, cuando fue a predicar y usted pensó que prediqué ese mismo mensaje y pensaba que iba a recibir todo el Espíritu Santo. Y a veces pasa eso como joven, ¿no, pastor? ¿Nos puede contar un poco esa experiencia para que... Sí, claro, yo recuerdo, incluso justo en este punto tuve al pastor Ignacio, que él es el pastor, él es misionero regional en Suiza y su iglesia era la iglesia de Valladolid, Tabernáculo de Fe, si no recuerdo mal. Y fue la primera iglesia que yo prediqué afuera, eso fue en el año 2010, en el mes de septiembre. Y me acuerdo que fui con mi esposa, todo contento de la primera vez. Hermano Sones dijo, sí, lo han invitado, predique su mejor mensaje, ¿no? Todo apoyándonos. Y yo tenía, pues, era muy joven, tenía 19, iba a cumplir, sí, tenía 19 años, iba a cumplir 20. Entonces, todo emocionado fui y prediqué, todavía me acuerdo del título, prediqué, déjalo que se mueva, prediqué, no, yo, título de evangelista, yo pensando en mi mente, y prediqué el mejor mensaje que pude. Y nadie recibió el Espíritu Santo. Y solo recibió una chica, y eso fue porque mi esposa oró por ella. Entonces, llegué todo frustrado, pensando, dije que hice, no, tal. Entonces, una de las cosas que aprendí ese día fue que, obviamente, una de las cosas que nunca olvido, que el poder viene de Dios. Lo segundo, Dios llena a quien Él quiere y a quien se deja también. Y otra cosa es que uno nunca debe subir pensando cuántos van a ser llenos. Eso es algo ilógico. Lo que uno debe pensar es que Dios pueda ser glorificado. Y aprendí, a veces uno tiene unas expectativas, todo el mundo cuando recién va a ser predicador por ejemplo, cuando me acuerdo te dan que ves los anuncios en la iglesia y uno quiere predicar y no, son los anuncios, es obediencia. Cuando te dicen lea la Biblia, son 6 versículos y uno quiere dar un mensaje de media hora, ¿no? Y entonces ahí comienza a haber un tipo de desobediencia que no tiene que haber. Cuando te dicen haga esto y ya está. Y aprendí eso, de que hay momentos en la vida que son bien importantes y que Dios te permite experimentar para que tú puedas desarrollar. Porque yo me pongo a pensar, si ese día todo el mundo hubiera recibido el Espíritu Santo, hubiera yo crecido con una mentalidad errónea. Y gracias a Dios que ese día Dios me permitió saber que primeramente de Dios es el poder. Eso no tengo ninguna duda. Segundo, es que Dios llena con el Espíritu Santo a quien Él quiere. Y algo bien sencillo es que si hay personas que necesitan el Espíritu Santo, Dios las va a llenar. Pero si no hay nadie que lo necesite, por más que tú prediques
reciban todo el don, si todo el mundo lo tiene, entonces tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces son cosas que uno aprende y doy gracias a Dios por ese día en Valladolid. Justamente lo tenía al pastor Ignacio Cortés allí el día domingo en la iglesia y me estaba acordando un poco de eso. Menos mal por los ancianos de la iglesia, menos mal. Sí, tal cual, pastor. Y a veces Dios nos hace sentir eso para que tengamos un poco, no la creemos, pero Dios nos conoce y dice, bueno, es mi poder, soy yo el que te usa, y ahí el Señor hace como Él quiere, y a veces el mensaje es poderoso, pero es de Dios el que manda y todo eso. Es menos mal que Él hace lo que Él quiere, porque yo he estado en lugares donde he pensado, a lo mejor no prediqué el mejor mensaje, o no. Me acuerdo una vez que me quedé sin voz, yo creo que fue Dios que lo hizo a propósito, no tenía nada de voz, y era un evento así, que en ese tiempo trabajaba como director nacional de jóvenes en España, entonces eran hace unos años atrás, y no tenía nada de voz, y era una conferencia grande, así, una conferencia en ese tiempo, pero sin voz, sin nada, Dios hizo algo extraordinario. Entonces me di cuenta que realmente nosotros somos simplemente utensilios, por decir algo, instrumentos en las manos de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, somos vasijas con un tesoro extraordinario, pero simplemente cuando se acaba esto, somos vasijas, simplemente seres humanos normales y corrientes con un Dios realmente extraordinario. Bueno, pastor, sabemos que como pastor y ser humano, sabemos que somos personas y hemos pasado por diferentes dificultades en nuestra vida, ¿no? Me imagino en su experiencia, siendo joven, en el ministerio, ha tenido varios procesos de momentos duros, ¿no, pastor? ¿Cuáles fueron sus más desafíos más fuertes que ha pasado como joven o líder o pastor en su vida, pastor? Si puede enumerarnos algunos, yo sé que en la experiencia tenemos varios, pero si nos puede contar, pastor. Okay. Una de las cosas que más nos ha marcado, por decirlo de alguna manera, fue en el año 2011, en el mes de mayo, falleció mi mamá. Y realmente, pues, cada uno tiene una experiencia, cada uno tiene una mamá, ¿no? Y sabe lo importantísimo que es una mamá en la vida de cada uno. Y ese día yo recuerdo, nosotros oramos, bueno, en esas fechas, ¿no? En esas fechas oramos, Dios sanó a mi mamá del primer cáncer que tuvo, pero cuando ya vino el segundo, fue una etapa bien tremenda. Yo creo que para el proceso de cada persona, realmente cada persona necesita un proceso y bueno, mi mamá necesitaba el suyo. Y gracias a Dios, mi mamá estaba bien con el Señor y ya se puso a cuentas en algunas cosas. Y realmente mi mamá era una mujer de oración, de Dios. Y cuando pasó ese proceso de fallecimiento, pues me acuerdo que fue una de las etapas bastante duras porque al final de todo, pues yo sé que la muerte de los justos, dice la Biblia, es una bendición y Dios tiene su plan, ¿verdad?, para cada persona. Pero realmente hablando desde el punto de vista personal, ¿no?, que me pasó a mí, realmente uno es bastante duro porque sabes que no, si la tienes que luchar mucho para volverla a ver, ¿me entiendes? Tienes que hacer algunas cosas y obviamente honrar también la fe de ella, porque pues obviamente era una mujer de Dios súper pentecostal, ¿no? Entonces ella es el motivo de que yo esté aquí hoy, ¿no? Es el motivo, una mujer que oraba a Dios, que buscaba a Dios. Ella siempre me decía, yo sé que tú le vas a servir al Señor. Ella fue la primera persona que hizo un bosquejo conmigo. Entonces, al final, pues esos días son bastante duros, pero también aprendes a entender la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Entiendes que Dios es un Dios perfecto en todo lo que hace, Dios no comete errores y entiendes que Dios hace las cosas por un motivo para bendecir a los demás, ¿no? Entonces doy gracias a Dios que fue una etapa dura, pero también una etapa donde aprendimos a depender un poco más de Dios, a saber que Dios sabe lo que hace
y comprender que lo que más aprecio hoy en día es la perfecta voluntad de Dios. Yo no me asombro de otras cosas, me asombro mucho, mucho, mucho de la soberanía de Dios. He aprendido a amar la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Yo por eso muchas de las veces cuando oro, y por no decirla todas las veces, yo oro por la perfecta voluntad de Dios, que yo quiero la voluntad de Dios. Una de las oraciones que hice, por ejemplo, ayer era: yo anhelo ver tu perfecta voluntad en las cosas. Quiero verte a ti hacer tu voluntad. No, a veces la gente confunde la historia de Nínive, por ejemplo, como que Dios es un Dios que cambia. Eso es imposible. Dios no cambia. La Biblia dice en el libro de Santiago que Dios no tiene sombra de variación. Es decir, Dios no cambia, porque si Dios cambiara, entonces cometiera errores, y Dios no comete ningún error. Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces, una de las cosas que he aprendido es amar la voluntad de Dios, a no malinterpretar. Hay gente que dice: si yo oro más, Dios va a cambiar sus planes. Eso es erróneo. Yo no oro para que Dios cambie sus planes, yo oro para traer los planes de Dios a mis planes. Por eso la Biblia dice en el libro de Salmos: regocíjate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esto quiere decir que yo busco la voluntad de Dios, y lo que atraigo es la voluntad de Dios a mi vida, porque su voluntad es mejor que la mía. Por eso la Biblia dice que sus caminos son más altos que los míos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que aprendí es a consolidar y a amar la voluntad de Dios en mi vida. A raíz del fallecimiento de mi madre, aprendí que uno puede orar por los enfermos y los enfermos pueden ser sanados, aunque algunas veces no es tu madre, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí mi fe fue creciendo, no en lo que yo veo, sino fue creciendo en los planes de Dios, en lo que no veo. Comencé a confiar un poco más en Dios, porque no es hasta que pasas por esos momentos es en que confías en Dios. Y ahora puedo decir que confío mucho más en Dios que antes. Necesito seguir confiando más en Dios todavía, obviamente, pero aprendí y sigo aprendiendo que la voluntad de Dios es perfecta, agradable. Y ahora, por ejemplo, cuando voy a orar por alguien que tiene cáncer, Dios me ha permitido orar por gente que tiene cáncer, y Dios ha hecho algo bien precioso, ha sanado a las personas, y entiendo que a Él no le faltó poder ese día. Lo que sucedió es que Él hizo su perfecta voluntad a favor de mi mamá. Y doy gracias a Dios porque creo que hoy ella se encuentra en un lugar de paz, sin cáncer, sin nada, y con la oportunidad que fuimos bendecidos nosotros como sus hijos, que son 3 hijos fuimos bendecidos por la perfecta voluntad de Dios, y aprendimos y estamos aprendiendo a amar la voluntad de Dios. Para mí eso es más importante, porque ahora como pastor, cuando alguien me pregunta cosas como: pastor, mi hijo está padeciendo esto, mi familia está padeciendo esto, creo con todo mi corazón que existe una voluntad perfecta, y cuando yo oro por esa voluntad, no hay diablo que se pueda interponer, porque Dios hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, y aún debajo de ella, dice la Biblia. Entonces, a Dios no lo limita nada, ni el tiempo ni el espacio. Lo único lo limita es cuando alguien no quiere darle su voluntad para que Él haga la suya, nada más que eso. Entonces aprendí a raíz de eso, y ahora estoy bien contento de saber que mi vida y la vida de todas las personas en el mundo se encuentran en la perfecta voluntad de Dios. Por eso necesitamos orar más, por eso cuando le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar, lo último que dijo: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Entonces eso es lo que he aprendido, uno de esos momentos difíciles que tiene la vida, porque esos momentos son difíciles, bien difíciles. No con esto digo que salto de un pie cada vez que recuerdo esta historia, pero he aprendido a depender de la voluntad de Dios. Y ahora pues doy gracias a Dios que sé que nada sucede para los justos. Dice la Biblia que nada sucede si no es bajo la voluntad de Dios. Y yo confío que Él sabe lo que hace y lo hace bien. Él era Dios antes de que yo naciera, y el día que muera seguirá siendo Dios. Así que confío en Él plenamente.
Sí, tal cual, pastor. La verdad que qué bueno es que haya abierto su corazón. Muchas gracias por abrir su corazón, su experiencia. Sabemos que no es fácil muchas veces contarnos. Sabemos que es testimonio y sé que algunas personas se van a sentir identificadas, pero son a veces recuerdos que no queremos recordar, pero algo que me gustó que dijo es aceptar la voluntad de Dios y es algo que muchas veces no comprendemos. Podemos predicar. Yo a veces escucho, no sé si a usted le ha pasado, porque hay muchas personas que sueltan las palabras fáciles y hay que tener cuidado cuando Amén. predicamos o cuando decimos algo, porque si no la pasamos, no podemos decir, no, vos tenés que hacer esto. La vida no es matemática, lógica, fórmulas. Y todas las personas reaccionan ante el problema diferente porque cada persona se crió diferente, tiene un carácter diferente, personalidades diferentes. Hay No, por gente que se supuesto. enojan, gente que son reservadas, que no hablan. Y es importante eso, como usted dijo, de abrir el corazón, de aceptar la voluntad de Dios y de que sabemos que Dios sabe las cosas como él No, quiere y como Él él las no hace. comete errores, él no comete errores. Una de las cosas que cuando falleció mi mamá, por ejemplo, yo voy a cumplir 35 años ahora en noviembre. Entonces, cuando fallece mi mamá, yo ya estoy casado y la gente siempre dice, oh, usted se casó muy joven. Oh, yo, como Dios sabe lo que hace, yo creo y siempre lo he creído, a raíz de eso lo he creído, lo confío muchísimo en eso, que Dios me permitió en su pura misericordia porque Él sabía que mi mamá iba a fallecer. Y yo me casé, doy gracias a Dios por la iglesia, a mí me casé con mi familia, con mi mamá me entregó ese día allí, en ese día especial, 15 de noviembre, y yo creo que como Dios ya sabía que mi mamá iba a fallecer, Él me dio la oportunidad de tener a una esposa que pueda estar conmigo en ese momento de dificultad, porque si mi esposa no hubiera estado, hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Entonces yo confío y sé que Dios sabe lo que hace, Él no se equivoca, a pesar de que no entendemos, oh, pues si Él dice que cortemos la cuerda, la vamos a cortar y creemos en eso, ¿no? Creemos. Yo, por ejemplo, en los últimos años, como dijo una vez el pastor Charles, bueno, el evangelista Charles Robinet, dijo que mi fe no es lo mismo de lo que era hace unos 15 años atrás y espero que dentro de unos 15 años no sea igual tampoco. He aprendido a conocer un poco más de la soberanía de ese Dios extraordinario. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Algunas veces Dios, como dijo alguien, Dios contesta de tres maneras. A veces se dice sí, otras veces se dice no, y la última Dios dice espera. Y eso significa que sigue intentando, que yo voy a decir que sí. Entonces, a veces confundimos las parábolas, como la parábola del juez injusto, la confundimos pensando que está a nuestro criterio. No, no se refiere a nuestro criterio. Él sigue siendo el rey sentado en el trono y Él sabe lo que hace. Lo que significa es que algunas veces cuando Él dice espera, hay gente que no espera, sino que se da por rendida y dice no, porque yo he visto, tengo un caso justamente en la iglesia de una persona que también tenía cáncer y estaba en cáncer terminal y Dios la sanó por la insistencia de sus hijos, ¿no? Y yo creo que existe una soberanía. Hay veces que Dios dice sí, hay veces que Dios dice que no, y hay otras veces que Dios dice espera, que eso significa ten perseverancia, constancia, que vas a ver un milagro, ¿no? Entonces ahí tenemos que discernir esa respuesta de parte de Dios. Y si la discernimos correctamente, vamos a obtener lo que es mejor y es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios, sea cualquiera de las tres, siempre es la mejor. Sí, tal cual, pastor. La verdad que sí, y es algo que debe impactar a cada joven, a cada predicador, de que a veces vamos a orar, como usted lo dijo, vamos a orar por gente que van a ser sana y después, Señor, pero yo no puedo hacer ese milagro en mi vida. Y es ahí cuando Dios, Él decide, y la voluntad No, de Dios es perfecta. Y pastor, perfectísimo. sabemos que en su vida también ha pasado por momentos buenos en su familia, su matrimonio. ¿Nos puede contar, pastores, digo, usted como pastor, esos momentos que ha disfrutado en su vida, los mejores momentos que digamos en el ministerio o como familia? Oh, yo he tenido mucho, bueno, yo doy gracias a Dios, como dijo una vez el pastor Limones, no todo es
malo, ni todo es cuesta arriba, que todo hay gente que predica algunas veces que tienes que estar todo el tiempo en aflicción, ¿no? Yo creo que hay momentos para todo, estrés, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y como dijo mi pastor Burger, dijo que si te repetían la prueba, es decir, te repetían el examen, es porque no habías pasado la prueba, pero una vez que pasas la prueba, tienes la tierra prometida, después del desierto está la tierra prometida, ¿no? Y yo he tenido buenos momentos de elegir uno, sería bien complicado, pero el día que me casé es uno de los mejores momentos de mi vida, casé el día 14 y 15 de noviembre del año 2008, una bendición, porque la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, y bueno, doy gracias a Dios, porque si no hubiera sido con Chenia en estos últimos años, hubiera sido imposible ser pastor de una iglesia, es decir, Jenny es la mano izquierda que tengo yo, creo, porque realmente Jenny tiene una templanza. Sería imposible, pero también cuando nacieron mis hijos, cada fecha que la recuerdo, el 19 de marzo, el día 12 de agosto, el 30 de enero, todas esas fechas, pues Dios me ha permitido poder ser bendecido por esto, pero en el ministerio también hay tantas fechas. La primera vez que me dijeron a mí que iba a ser el líder de un grupo de amistad, todavía recuerdo eso, yo tenía 18 años. Pues yo dije, yo pensé, dije, aquí, este es el cohete que me va a llevar a la luna, decía yo, y todo, y me dieron ese grupo de amistad. Recuerdo al hermano Collins, porque hermano Son estaba haciendo la gira en misionera, y vino el hermano Collins, y me dice, bueno, y yo digo, tantos líderes, porque nosotros crecimos en una iglesia que ahorita tiene más de 1000 miembros, o sea, 1500, yo no recuerdo, tiene un montón de gente. Entonces crecimos en una iglesia que es bastante grande, y bueno, y de todos que me dieran a mí la célula de todos esos líderes poderosos, de gente de oración, gente de todo, que me la dieran a mí, pues me sentí bastante honrado de parte de Dios, y ahí aprendí a dirigir cultos, aprendí a hacer de todo en los grupos de amistad, ¿no? Y bueno, ¿quién iba a decir después, años después, que yo iba a pastorear una iglesia donde tenemos grupos de amistad? Actualmente tenemos 16 grupos de amistad, y bueno, estamos trabajando con grupos de amistad, y yo no sabía lo que hace Dios, ¿no? Y hay tantos, es que todo es maravilloso, pero una de las cosas, por ejemplo, actualmente que me ha sorprendido es el Señor, es con la iglesia que estoy pastoreando. Yo pastoreo una iglesia, y no es porque no lo estoy diciendo con el ámbito de presumir de iglesia, porque realmente ni me creo que soy yo el pastor de la iglesia, realmente creo que soy un trabajador de la iglesia nada más. Dios me dio el privilegio y la honra de poder pastorearla, pero realmente pues Él es el dueño, yo solamente estoy haciendo lo que puedo con lo que Él me dice nada más. Y Dios me regaló la oportunidad de ser pastor de esta iglesia en el año 2021, y desde allí van a ser 5 años pastor de esta iglesia. La cogimos cuando tenía 20 miembros, es decir, no era una iglesia constituida todavía, y Dios hace cosas extraordinarias. Y contando así brevemente, me permite Dios comprarnos una casa, que es la que estoy hoy viviendo aquí, y me la permite comprar en Santa Cruz de Retamar. Es decir, Dios compró la casa en Santa Cruz, y de allí a las semanas yo era el presbítero de la región en aquel tiempo. Entonces yo tenía mi licencia general, yo pastoreaba, era pastor de jóvenes y era líder nacional de jóvenes, y ya está. Es decir, yo tenía en mi mente, voy a ser evangelista y a lo mejor voy a pastorear otra ciudad, pero no tenía ni por aquí Santa Cruz. Entonces Dios me permite comprar la casa aquí en Santa Cruz. Él ya tenía todo planeado, por eso creo en la voluntad perfecta de Dios. Entonces nos sale la casa, la compramos con mi esposa. Yo soy presbítero, por eso mencioné, en ese tiempo era presbítero de la región en ese tiempo. Y dicen que el que predique a alguien de la región, de una de la junta de la región, que predique en Santa Cruz de Retamar, que van a coger un local, pero que no tienen pastor. Y bueno, y el pastor Ezequiel, que era el supervisor, me dice, bueno, usted que es el presbítero, predique.
Y bueno, yo dije, está bien, yo no, ni por aquí sentí nada, yo prediqué, todavía recuerdo el mensaje, mucho más, prediqué ya. Pero ese día domingo, el día anterior a ese domingo, yo salía de ducharme y en el espejo, en el baño, y me vino una voz, de esa voz que cada uno reconoce, bueno, cada uno Dios le habla de una manera, y pues yo reconozco la voz de Dios en mi vida de una manera especial, y ese día pues esa misma voz que me ha hablado durante los últimos años de mi vida, me dijo, tú eres el pastor de Santa Cruz, y yo me reí. Yo pensé que lo de Sara solamente le ocurría a Sara o a Abraham, pero yo me reí porque me causó gracia. Dije, ¿cómo yo voy a ser pastor de Santa Cruz? No, no tan solo por la capacidad, sino era porque no estaba en mis planes. Es decir, yo no estaba pidiendo ser pastor de Santa Cruz. Y entonces salgo de la ducha, mi esposa estaba planchando. Y le digo, ¿tú qué piensas? Yo, ese pastor, a mí ya Dios me dijo ella. Y yo le dije, oh, qué bueno. Y qué día sí, al día siguiente tenemos una reunión con el pastor Burgers, con el consejo pastoral de la iglesia allí en Madrid. Y uno de los temas era quién va a pastorear Santa Cruz. Entonces llegamos, Mano Burgers dijo, él no puede, él no puede, él no puede, él tampoco. Y bueno, Anselmo, pues tú vas a ser el pastor. Y yo le dije, yo no creo, yo no creo que yo soy el pastor. Y a Dios hablándome y todo, por eso a veces somos tan cabezones, digo, Señor, perdón la expresión, a veces no entendemos. Y él me dijo, ¿tú qué piensas? Porque mi pastor es así, él es muy directo, ¿tú qué piensas? Dios te da una casa y allá en Santa Cruz, ¿para qué es? Es decir, para bendecirte nada más, ¿no? Entonces yo puse un montón de, ¿por qué no voy a ser pastor de Santa Cruz? Porque yo estaba pensando, yo estaba bien, es decir, yo ya estaba yendo a predicar en algunos lugares, yo estaba bien en mi película, realmente ministerialmente estaba dentro de mis condiciones bien, yo no tenía, yo decir, pensando en mi mente esos planes. Pero cuando él dijo, bueno, yo puse esta señal, yo ya había escuchado la voz de Dios, pero la verdad es que me entraba un poco de pánico. Pero ese día, domingo, ese mismo día que me dijeron, ese día yo era el presbítero de la región y yo prediqué en el culto que ellos tenían, de la gente que había abierto ese local para que algún día alguien venga a pastorear. Entonces yo fui y prediqué y Dios me dio visión para Santa Cruz de Retamar y ese día supe que yo era el pastor. Entonces Dios me regaló uno de los, yo pienso, y no porque lo diga yo, pero Dios me regaló un avivamiento en Santa Cruz. Y ahora estamos abriendo, Dios mediante, vamos a abrir Ciudad Real, que es una de las ciudades de Castilla-La Mancha. Estamos yendo a Tarancón, que es Cuenca también. Y Dios dio un crecimiento acelerado. Yo reconozco que ese crecimiento acelerado no estaba en mis planes. Yo no pensé que Dios iba a... Sé que Dios hace cosas extraordinarias, pero realmente lo que Dios está haciendo es una gran bendición. Para mí es un privilegio y casi me lo pierdo porque Dios lo iba a hacer de todas maneras, ¿eh? Es decir, Dios lo iba a hacer de todas maneras porque ya estaba en sus planes y Él me estaba invitando nada más a poder ser parte, pero de no a celebrarlo porque Él ya lo iba a celebrar. Entonces me siento bien, pero bien honrado a que Él me tomó en cuenta a mí, a mi esposa, a mis hijos, de poder ser parte de esta hermosa iglesia. Ahora ya casi estamos llegando a más de 160 personas y yo estoy sorprendido. Dios me dio un liderazgo extraordinario, es decir, líderes extraordinarios. Gente comenzó a bautizarse, a recibir el Espíritu Santo, a formar grupos. Gente comenzó a comprarse sus casas en Santa Cruz de Retamar. Y Dios hizo cosas, regaló un hermoso grupo de jóvenes, grupo de caballeros, grupo de damas. Dios hizo, yo no sé, Dios hizo algo extraordinario y para mí uno de los mejores momentos es hoy. Hoy es un buen momento, doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, lo que está continuando haciendo, cada día es una bendición. Es una oportunidad. No lo digo desde un punto de vista pretendiendo algo, lo digo desde la realidad.
Dios ha sido extremadamente bueno. Vamos a hacer 5 años. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Sería ilógico solamente contar una, pero Dios ha hecho cosas extraordinarias, ha hecho cosas maravillosas, espléndidas. No podemos, como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y oído. Dios ha hecho cosas, y lo más extraordinario, porque Santa Cruz es un pueblo de 4.500 habitantes, menos de 4.500, pero Dios extendió su nombre y es increíble lo que Dios está haciendo. Y para mí me siento bien honrado, porque yo me pongo a pensar, ¿y qué tal si yo hubiera dicho no? Ahorita estuviera viendo el avivamiento de Santa Cruz de Retamar desde afuera, porque Dios iba a mandar avivamiento sí o sí. Entonces doy gracias a Dios, porque uno de los mejores momentos es hoy. Qué lindo, pastor, qué lindo. Y además, cuando usted lo cuenta, es como que mientras que usted está hablando, empieza a reflexionar y a pensar qué hubiera sido, qué hubiera pasado, todas las cosas que el Señor hizo. Y el Señor es tan bueno y es tan maravilloso, porque no entra en nuestra cabeza todos los pensamientos, no entra las posibilidades. Yo estudio en informática y a veces todas las matrices tenemos que estudiar todas las posibilidades que llegan a haber para una solución del problema. Y eso es Dios. Dios tiene todas las posibilidades y es tremendo, es increíble, pastor. Maravilloso, maravilloso. Dios es lo mejor que le podía haber pasado a la humanidad. Qué lindo, pastor. Encima en un pueblo, cuando usted compró su casa, es algo que lo vive personal, es parte de su vida y eso es increíble, pastor. Yo digo que si Él no me da una casa, a lo mejor yo no me voy, porque no tengo una razón, ¿no? De decir, pero cuando Él me da la casa, yo ni siquiera hice un trato. Es decir, hice un pacto con Dios de que mi vida es suya hace muchos años. Me dé una casa o no me dé la casa, ¿no? Pero es que Él es tan bueno que Él dijo, bueno, para que viva ahí, ¿no? Que no tenga que estar conduciendo, conduciendo en el futuro, o caminando, lo que sea, ¿no? Y yo me siento bien agradecido con Él. Le debo todo lo que tengo, lo que soy, se lo debo solamente a Él. Amén, pastor, amén, amén, amén. Todo lo que usted está logrando es porque hubo una decisión de decir, Señor, heme aquí. A pesar que al principio no lo queremos aceptar, pero nuestra alma está sediento, y ahí es donde Dios actúa, nos moldea, aprendemos, es la experiencia, pastor. Y bueno, pastor, a lo último que quería preguntar, la verdad agradezco esta entrevista que podemos hacer. Lo conocí en un reel que predicó, no recuerdo dónde predicó, pero fue un evento que predicó sobre la oración, un pequeño reel, y yo lo vi y dije, este pastor me gustó cómo predica. Más después vi otra prédica que usted predicó, que no somos cualquier cosa, somos la iglesia de Dios, que no sé en qué iglesia era una iglesia, el fondo era todo negro. Hermano Burgers, es la iglesia del pastor Burgers. Ah, mire, pastor, ahí justo. Y bueno, yo subí ese pequeño fragmento y el de la oración. Y después de la vuelta a la vida, cuando conozco su nombre, porque lo subí pero no conocía su nombre, justo en Facebook me apareció en sugerencia Pastor Anselmo Quiñones, y ahí yo le mandé la solicitud y me aceptó, y bueno, ya pudimos, usted siempre comparte la página y pude ver sus prédicas, sus transmisiones. ¿Y cómo es, pastor, su perspectiva hacia Fragmento Pentecostal? ¿Cómo conoció? ¿Le sorprendió? ¿O cómo fue los fragmentos? ¿Cómo pudo ver todo eso? Yo recuerdo yo comencé a mirar Fragmento Pentecostal ya hace varios años, es decir, hacía un tiempito atrás, antes de conocernos. Yo viajé, creo que el segundo viaje, creo que era a Estados Unidos, a la iglesia del pastor Jorge Ortiz, en Indianápolis, que es un buen amigo mío. Y yo siempre veía que subían al pastor Crossley, o pastor Loamerías, y pastores bien poderosos. Y yo dije, algún día yo voy a mirar una predicación. Entonces miraba los cortos y me llamaba la atención, porque podías mirar muchos predicadores. Y me parecía una excelente idea. Yo decía, ¿quién hará esto, no? Porque eran cortos de
de hombres que predican la verdad, hombres que tienen la revelación del nombre de Jesús, que creen lo que yo creo. Entonces me parecía bien chévere, es decir, me parecía bien tremendo, porque a veces te suben muchos reels de diferentes predicadores, pero tú no sabes quiénes son, entonces, y no sabes si hay una fuente, un filtro que pase. Pues yo entiendo que hay que retener, retener todo, coger todo quizás y retener lo bueno. Yo entiendo que a veces leemos libros de otras personas, ¿no? Pero qué chévere que hay una fuente donde uno sepa que aquí en la fuente no tienes que mirar o andar con pasos de algodón, porque puedes tomarlo todo, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso comencé a compartir los reels de todos, me parecían increíbles todos. Y siempre decía, me acuerdo que terminaba diciendo fragmento pentecostal. Yo digo, ¿quién será el que dirá? Y a mí lo que sí me sorprendió cuando yo vine del viaje de Estados Unidos, creo que eran 2 días después, tenemos que ir a una conferencia después que hacían aquí en España. Yo me acuerdo que vi que subieron una predicación, un reel mío. Y yo dije, ¿cómo van a subir un reel mío? Yo me quedé sorprendido, se lo enseñé a mi esposa y todo, la admiración. Digo, ¿cómo van a subir un reel mío si yo tampoco es que soy tan conocido? Y me quedé sorprendido y lo mandé a mi esposa. Y después subieron otro y yo dije, no puede ser. Y entonces me quedé con ¿quién será? Nunca lo volví a escribir, es decir, nunca volví a buscar. Solamente compartía porque me llama la atención que haya un lugar donde todos los predicadores del nombre podemos ser beneficiados y bendecidos por el poder de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí fue que lo conocí un poco más de cerca, y ya cuando ya me mandaron la solicitud de amistad, yo dije, oh, qué chévere. Yo ahí fue que fui conociendo, incluso cuando ya usted me escribió para hacer la entrevista, le pregunté al pastor Walter Cerdán, le dije, pastor, yo me llevo bien con él, somos buenos amigos. Yo le dije, pastor, dígame cómo es la película, ¿no? Y me Sí, sí. dijo, sí, y me dijo, no, son tremendos. Es un tremendo chico que tiene un tremendo potencial. Yo solamente quería asegurar por si acaso a lo mejor yo estoy haciendo algo bien o algo. Sí, sí, tal cual. Me dijo, no. Entonces, realmente me parece extraordinario lo que está haciendo, lo que usted está haciendo. Realmente me parece increíble. Más gente debería hacer lo mismo, de potenciar, porque hay palabras que cambian la vida del ser humano, así como hay cosas que no son correctas, porque hay que decirlo, hay cosas quizás que criticamos o hacemos o decimos o pensamos. Hay palabra de Dios también que se debería de comentar más. Hay cosas que bueno, yo he escuchado un montón de fragmentos pentecostales, a veces me lío y comienzo a escuchar una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y me da fuerza, ánimo en un momento puntual. Y la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Entonces yo creo que es una buena plataforma, y he visto que ha crecido un montón en los últimos años. Es decir, realmente en el último año y pico, 2 años, he visto unas cosas bien increíbles. Y yo espero que Dios pueda seguir usando este tremendo ministerio de Fragmento Pentecostal para impactar a todos nosotros. Realmente yo creo que muchos de nosotros somos impactados por la palabra de Dios. Muchas personas. Aquí la iglesia entera yo creo que sigue Fragmento Pentecostal, y así aquí en España entero seguirán Fragmento Pentecostal, y en muchos lugares alrededor del mundo. Yo creo que es una respuesta de Dios, es un instrumento de Dios para llegar a muchos, ¿no? Al final alguien tiene que ser salvo, independientemente, como yo digo a la iglesia, así no vayan a nuestras iglesias. Es decir, el punto no es que vaya a mi iglesia o vaya a la de otro pastor, el punto es que vaya al cielo, ¿no? El punto es que esté escrito en el libro de la vida, así sea que no fui yo que lo bauticé o no fui yo el que dio el mensaje. El punto es que cuando se pase lista allá, el nombre de todos los que han escuchado algún mensaje puedan ser salvos. Ese es el punto. Y me alegra mucho. Fragmento Pentecostal es una respuesta para el mundo. Hay mucha gente que hace reels de cosas absurdas, con todo respeto. ¿Por qué no hacer cosas que sean productivas, que saquen la vida de alguien del pozo de la desesperación y lo traiga ante el trono de la salvación? Yo creo que podemos hacer mucho más, y me alegra mucho. Y mientras que yo esté vivo y use redes sociales, pues voy a seguir compartiendo lo que pueda.
Amén, pastor. Muchas gracias, pastor, por esta entrevista, por la cosa que hemos charlado. Y la verdad, conocerlo, cuando compartí ese fragmento me impactó porque siempre yo sigo un estilo de predicación de pasión, porque soy más de buscar motivación, ánimo, y después en los momentos cuando ya quiero buscar un poco más de enseñanza, soy de buscar a otros pastores, todo dependiendo del momento. Hay pastores Claro, para enseñanza, hay pastores para seminario, hay pastores para motivar, todo depende el momento y las circunstancias de nuestra vida. Agradezco a Dios por aceptar la invitación. También conozco al pastor Cerdán, el pastor evangelista también que está por todos lados también, predicando de la un palabra del pastor. Señor. Y bueno, pastor, muchas gracias. El fragmento pentecostal está para eso. A mí también agradezco porque cuando conocí a usted, también supe que el pastor Ken Busher estaba en España, porque yo no sabía, de chiquito lo tenía el pastor Ken Busher como referente, ancianos, él era presidente de nuestra misión. Además, recuerdo cuando una vez nos firmó la Biblia a mi mamá y siempre, la esposa también, y siempre me recuerdo, tenía alrededor de 2008, fue en la conferencia acá en Argentina, en Ferrari, vino un pastor de Panamá a predicar, no miento, de Cuba, y tuvo tremendo ese evento. Y el pastor Ken Busher fue uno, cualquier argentino que sepa del pastor Ken Busher sabe que fue un pastor tremendo para nuestro país y además, como usted dijo, pastor, en la entrevista pasada que se nos borró, él no va a vender la verdad. Y es un No, pastor que es él no. tremendo, un pastor tremendo. Él daría su vida por, si él cree que algo es correcto, eso lo conozco yo, ya van a ser 11 años. Si él cree que algo es correcto, así lo tendrán que matar, porque él no va a mentir. Si él cree que algo es correcto, lo van a tener que matar, porque él no va a mentir. Y eso es algo que yo he experimentado y yo doy gracias a Dios, porque por eso dije al principio, cada uno tiene una escuela y dependiendo de la escuela de cada uno, depende. Yo siempre he creído que la descendencia habla de los antecesores y dependiendo quiénes son los antecesores es que va a haber la descendencia. Y eso se va a replicar vez tras vez, tras vez, tras vez. Por eso una generación va a ser marcada por los ancianos que hemos tenido y doy gracias a Dios. Justamente estaba hablando con él hoy. Él es un, él es un hombre de Dios y si usted me permite, yo le puedo hablar para que de alguna manera puedan conectar Me o sería una quieran. onda. Sí, él es Porque le una... hice a varios misioneros, al pastor Crowley, al pastor Luis Díaz, al pastor, al papá, el pastor Ryan Darby, Luis acá, y son pastores tremendos. Al pastor John Hatabau, Mark Hatabau. Ellos son amiguísimos, su hijo con el hermano Burgers, ellos son, pero él ha venido a predicar acá también en España, ellos predican otro nivel de unción, predican muy bien. Y yo doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permiten de estar aquí en Fragmento Pentecostal. Siempre es una gran bendición compartir con gente que ama la verdad. Somos una generación de poder, incluso creo que somos una de las últimas generaciones, porque según cómo se está poniendo, Jesús viene pronto. Entonces tenemos que de alguna manera hacer eco de la voz de Dios y yo me alegro por Fragmento Pentecostal de que Dios haya levantado